por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy lunes 18 de febrero del año 2002 les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, a través de internet en el 700, en hz730.com y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que les transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos y se retransmite de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, tranquilo ahí, sereno. ¿Verdad? Sí, como usualmente. Bueno, mañana tenemos como invitado al licenciado Mario Viñas Betance. Vamos a hablar de política cambiaria y económica, de la cual es muy conocedor. También quería referirme a la muerte de Francis Camaño. Se cumplió un aniversario de su muerte y debemos decir que Francis y yo fuimos amigos. Tuvimos además una relación estrecha en su participación en la Guerra de Abril, cuando era coronel del ejército. Cayó en la trampa de abandonar su uniforme y abandonar el cargo diplomático al que había sido designado en Londres para convertirse en un guerrillero abandonado por las fuerzas políticas que lo indujeron a ese paso. De eso vamos a hablar después. Ya en estos días han comenzado a salir algunas cosas de las que debían haber salido hace tiempo, que es la verdad de por qué Francis Camaño cayó solo en las montañas de Constanza, de la zona montañosa central. Y vamos a ver lamentablemente cómo algunas de las figuras preponderantes de nuestra política actuaron de forma lamentable. Pero vamos a esperar que termine una secuencia de artículos que están saliendo en la prensa. Entonces vamos a hablar de eso. También queríamos referirnos a las actuaciones de AMET. Ustedes recuerdan que la semana pasada tuvimos un zigzagueo con eso, hasta el punto de que el presidente de la República le había dicho abiertamente al general Candelier que él se le iba la mano, que se iba de un extremo al otro. Y nosotros decimos aquí que realmente AMET tiene un gran problema por delante, pero el problema es intrínseco del desorden institucional que existe aquí en la forma en que se manejan las cosas en el gobierno dominicano. AMET carece de la base legal necesaria para hacer el trabajo que tiene que hacer y anda desviado también, confundiendo lo que es tránsito y transporte. Hoy en la mañana sale, sin embargo, una fotografía donde se ve una flota de vehículos motorizados, es decir, motores. Creemos que eso es una orientación que quizás puede ayudar a resolver el problema. Es decir, tiene que haber un cuerpo que esté en las esquinas dirigiendo el tránsito y tiene que haber entonces un cuerpo motorizado que se pueda mover en un momento dado detrás de un vehículo que haya incumplido. Y aquí está una flota de motores. Parece que se le inyectó una nueva cantidad de motores. Nos alegramos de que le den los recursos. Queremos decir que la ciudadanía tiene que hacer su parte. Ahora, volvemos al tema, Roger, del cinturón. Ahora se dice que como en el fin de semana se agotaron todos los cinturones, AMET va a flexibilizar la medida. Y dice aquí, la obligatoriedad a partir de hoy se impondrá a quienes lo tienen y no lo usan.
Es decir, a los vehículos que tienen el cinturón instalado y el conductor y el acompañante no lo tienen, porque ya vimos que en la ley no se exige a los de atrás. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tú opinas? Porque a mí me luce como que si el propósito de la ley es proteger vidas, si se va a exigir el cumplimiento de la ley hasta que todo el mundo no esté en condición de cumplirla, no debería aplicarse la legislación, ¿o no? Bueno, si no se hace la exigencia de cumplir la ley, la gente vuelve al cauce anterior de que se le olvida que hay un requerimiento en la ley para tener instalados los cinturones de seguridad. El hecho ya de que lo use o no lo use es una decisión de quien está dentro del vehículo. Entonces, y ahí viene la aplicación precisamente de la autoridad encargada de ejercer ese mandato, de que lo usen. Pero lo primero que esta situación ha provocado es que la gente, los que no lo tienen, salga a buscarlo. Entonces ahora cada uno va a dotarse de su cinturón correspondiente para satisfacer el requisito no solo de tenerlo, sino de usarlo. Porque tenerlo sin usarlo no va a conllevar a nada, como bien se ha decidido. Entonces, de ahí es que veo que el hecho ahora de que solamente se exija para los asientos delanteros y ninguno para los traseros, vuelvo a remitirme a la opinión que te expresé y que a ustedes también le transmitimos por este programa el viernes, que es que en principio no se exigía los cinturones detrás, pero que ya los más modernos vehículos, algunos y a solicitud, porque es opcional esa cuestión. Por ejemplo, usted compra una jipeta y la solicita a la casa y puede solicitarla con cinturones detrás, como tanto asiento tenga detrás. Hay veces que las jipetas tienen 4 asientos detrás, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Ahora, lo fundamental, lo de requerimiento ineludible es los cinturones. El punto es el siguiente, mira. Dice que la prensa de hoy, la obligatoriedad se impondrá a partir de hoy a quienes lo tienen y no lo tienen. ¿Qué quiere decir se impondrá? Decía la prensa del sábado, competencia legal. La ley no autoriza a los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte a retener los vehículos, pero sí los faculta hacerlo con la licencia, explicó Mosquera. O sea que puedes retener la licencia y ya tú tienes un problema. Sí. El procedimiento correcto. Las multas que oscilan entre 100 a 500 pesos por infracción de ley sobre uso del cinturón de seguridad es una atribución del juez de tránsito, no de los agentes. Bueno. Ellos solo emiten el ticket. Ahora, ¿qué pasa? Si se comienza a exigir el cumplimiento de la ley a los vehículos que sí tienen el cinturón, pero los conductores no lo están usando, mientras todavía se le está permitiendo a una serie de vehículos que son mayoría, ¿verdad?, a andar todavía sin el cinturón, hay una contradicción, porque usted no puede ser tan estricto con el que simplemente está dejando de usarlo, porque bueno, todavía no se ha acostumbrado a eso. Yo creo que tiene que haber un periodo, sí. Y un periodo en donde los agentes detengan al conductor y le llamen la atención. Exacto. Antes de ponerle una multa, ni antes de hacerle pasar un mal rato. Decirle, mire, que usted debe usar su cinturón. Y entonces ya en este periodo la gente sabe que lo van a detener y ya va a comenzar a acostumbrarse al hecho de ponerse el bendito cinturón. Yo quiero decir que hubo unos modelos de automóviles de Estados Unidos o japoneses para el mercado norteamericano que comenzaron a traer el cinturón con postura obligada. Es decir, tú entras al vehículo y el vehículo te pone el cinturón. Esto tuvieron que suspenderlo. Eso es cierto. Porque esos son mecanismos eléctricos. Y parece que se dieron casos en que gente necesitada de escapar del vehículo se trancó, por ejemplo, en un accidente. Exacto. O sumergido el vehículo en agua, como pasó aquí, en ese cruce de la avenida Duarte, ¿no? Con la 27, había un elevado ahí. Bueno, ahí se sumergió un vehículo y se le trancaron los vidrios y se le trancó todo. Sí, porque era eléctrico y el agua. Entonces, se ha suspendido eso.
Pero hubo durante varios años modelos de Estados Unidos o de fabricación japonesa para Estados Unidos que traían eso automáticamente. Tú entrabas, se abría, te sentabas y el vehículo te ponía el cinturón. Bueno, claro, si tú te acostumbras a eso, a que el vehículo te ponga el cinturón, cuando tú te montas en otro vehículo, tú no tienes eso registrado en tu disco duro, ¿no? Sí. Entonces tú te acostumbras a que el vehículo lo haga por ti. Y entonces tú te puedes descuidar en eso. Por eso usted tiene que hacer de eso un hábito. Y la AME tiene que ayudar a los conductores a hacer ese hábito. Y debe dar un periodo en lo que los demás lo ponen, que están obligados por ley a tenerlo. Antes de ser duro con los que tienen el vehículo, con los que tienen el cinturón en el vehículo y no lo están usando, tienen que esperar a que todo el mundo esté en condición de que le apliquen la ley sin privilegio, como dijo el presidente, que la aplicaran sin privilegio. Esa es una recomendación que le hacemos para que la gente no proteste justamente cuando comiencen a aplicar esta medida a partir de hoy y lo hagan con drasticidad solamente con aquellos vehículos que tienen el cinturón. De todos modos, queremos decir que el propósito del cinturón es salvar vidas. De modo que todo eso viene a contribuir a mayor seguridad de los que conducen los vehículos y de sus pasajeros. Lamentablemente, únicamente para los de adelante y tampoco para los vehículos públicos, cosa que sí debía ser, puesto que son los que deberían tener más atención de parte del Estado, de parte del gobierno, porque son los vehículos que usa el pueblo. Entonces no les importa la seguridad de estos pasajeros. Eso no debe ser. Bueno, las noticias sobre petróleo y combustible, que los precios de los combustibles internamente han subido en esta semana. La gasolina premium a 37.43 subió 59 centavos, la regular subió a 32.22, 57 centavos, y el gasoil regular subió a 19.40, 46 centavos. Ahora, todo eso es resultado de que la tasa de cambio que le ha puesto el Banco Central a las importaciones de los combustibles ha encarecido los combustibles. Y uno se pregunta, ¿y por qué le han encarecido la tasa de cambio a los combustibles? Para encarecerle la vida a los dominicanos. Hemos estado reclamando que no se ve ningún propósito de bajar la tasa de cambio. Fíjense lo que dice aquí, más adelante, dice el sábado, por ejemplo, dice, hay 195 millones de dólares no logran bajar la tasa. Y Banco Central inyecta 85 millones de dólares en la semana pasada. Y dice el presidente el domingo, Mejía dice invertirá el dinero que haga falta para bajar la tasa del dólar. Y también dice otro periódico el domingo, Mejía dice enfrentará especulación con dólares. Y hay un artículo que dice Junta Monetaria restablece la represión financiera. La represión financiera quiere decir la emisión esa de los certificados para retirar pesos del mercado y quitarle presión al dólar, pero no cerrando la puerta para que no se sigan llevando dólares del país, que es el problema. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central le sube la tasa a los combustibles. ¿Y cuál es la repercusión de eso necesariamente? Que no suben los precios de los internos del combustible porque eso está en la ley, y eso va a subir los precios de todo, y entonces se va a multiplicar eso en el proceso de inflación interna de precios. Y vamos a ver a dónde va a parar eso, ese aumento de precios en los combustibles, en todas las mercancías, los bienes y servicios que están a disposición o en juego, en fin, en oferta. Entonces, esto realmente está indicando que no hay una política clara en el gobierno con respecto al manejo de la economía. No la hay. Me perdona, presidente, pero su equipo no funciona. Entonces tenemos como punto de referencia exterior, que sí ha habido un pequeño repunte de los precios muy pequeños, porque por ejemplo estamos hablando de la canasta de los PET, subió 21 centavos de dólar el barril, eso mucho menos que un centavo por medio centavo por barril. Por galón.
por galón. por galón. Son La 44. canasta venezolana subió 29 centavos, pero a 16,1, mientras la canasta de López está en 18,51. Es que la canasta de López está a $2.51 por encima de la canasta venezolana. El West Texas Intermediate de los Estados Unidos subió 32 centavos de dólar a 19,94 el barril, y el Brent del Mar del Norte subió 53 centavos. Pero esos son en mercados de especulación. Ustedes verán que eso es efímero. Hay una noticia interesante. Por fin. Va a haber producción de alcohol en el país. Y el presidente se pronuncia a favor de eso. Y nosotros nos sentimos muy complacidos y felicitamos al presidente por caminar en esa dirección. También tenemos que decir que, bueno, el país ha perdido mucho tiempo, pero más vale tarde que nunca. Porque en el año 82, el entonces secretario técnico de la presidencia, fue del 82 para el 83, Ramón Albuquerque, que después fue el presidente del Senado, y yo, que era el presidente de la refinería, viajamos a Brasil y allí nos entrevistamos con Delfín Neto, que era el ministro de Economía y zar de la economía brasileña. Fuimos a Brasilia y obtuvimos del gobierno brasileño una línea de crédito de $32 millones, que era mucho dinero en aquella época, más el apoyo del gobierno brasileño a la transferencia de tecnología para producir alcohol en la República Dominicana. Todo aquello se puso a disposición del gobierno dominicano, que tenía en sus manos la papa caliente de un consejo, ¿cómo se llama? Azúcar, ¿no? Consejo Estatal. Consejo Estatal del Azúcar, que ya se sabía que tenía un horizonte limitado en términos del mercado azucarero. Si se le abría la posibilidad de producir alcohol con el uso que tiene el alcohol como aditivo para la gasolina, entonces ya tenemos un mercado ilimitado en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que se use como aditivo de la gasolina en una proporción que puede ser hasta del 22%, pero también permitiéndole al país hacer uso de eso internamente. Entonces queremos decirle al presidente que tiene todo el respaldo de este programa para ese propósito. Desde luego tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos, y como esa fue una propuesta nuestra, pues tenemos que apoyarla. Creemos que está en la dirección correcta el presidente. Además hay otro anuncio positivo en la parte económica, donde el presidente retoma su línea original y dice: Hipólito promete proteger a los productores nacionales. Yo creo que esos son aspectos positivos que contrastan con el desastre del mercado cambiario, que sigue su agitado curso. Yo quería apuntar en esa misma cuestión, que como usted recordará, aquí nos hizo el anuncio en este programa el señor Casanova, uno de nuestros patrocinadores de Consorcio Pringamosa, que precisamente estaba obteniendo ya la realización, se había ya embarcado en la realización del proyecto de la diversificación de sus plantas azucareras, y uno de ellos era precisamente producir alcohol carburante, que no es lo mismo que el alcohol para el uso de las bebidas, porque ese ya se está produciendo en el país hace mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de alcohol anhidro. Sí, alcohol anhidro. Entonces, a nosotros nos satisfizo mucho cuando él hizo ese anuncio a través de nuestro programa. Que por cierto me llamó la atención, no sé si tú lo observaste, que una intervención que hizo en el acto ese, el representante de la industria azucarera frente al presidente de la República, de los diversos grupos, sí. Cuando se refirió a las iniciativas de los distintos grupos, ignoró por completo al consorcio Pringamosa. Nosotros no sabemos a qué se debió eso, si fue una omisión del periodista. Pero tampoco citó el periodista si el consorcio Pringamosa asistía a esa reunión, porque todos los otros grupos estaban representados ahí. Bueno, eso habrá que... Ya que esclareceremos la situación, sí. Pero se hizo resaltante muy la ausencia de la mención de los esfuerzos que ha hecho el consorcio Pringamosa para levantar la industria azucarera nacional, que no lo puede ocultar nadie. Entonces, no sé cómo a este señor se le pudo quedar, o cómo se le pudo quedar al periodista. En el tintero. ¿Verdad?
Volviendo al tema de los dólares, vamos a leer esta secuencia de cosas porque es interesante. Desde el primero, Sí. mercado cambiario. Bancos comerciales venden el dólar 17.55 más la comisión cambiaria del 4.75 asciende a 18.38. Agencias de cambio lo venden a 18.65. En un titular del sábado que reza así, 195 millones de dólares no logran bajar la tasa. El Banco Central inyecta 85 millones en la última semana. También dice el domingo que Mejía dice invertirá el dinero que haga falta para bajar la tasa del dólar. Y Mejía también dice, se refiere al señor presidente de la República, que enfrentará especulación con dólar. La Junta Monetaria restablece la represión financiera de la emisión de los certificados. También dice el lunes, hoy, canjeadores se benefician con 18 millones de pesos en la cuestión de la tasa y la prima del dólar. Hipólito Mejía dice, miembros de la Junta Monetaria propusieron una devaluación brusca, eso lo dijo el propio presidente, Bueno, oigan eso. del peso. Y que él lo rechazó. Él lo rechazó. Y Ahora, lo que deja en el aire el presidente es si él está de acuerdo con una devaluación que no sea brusca. él dijo que era gradual, que había que hacerla. Entonces, de eso acuerdo. fue lo que se comenzó a hacer desde que este gobierno se instaló. Teníamos una devaluación semanal puesta por esa Junta Monetaria, presidente. Y encima de la devaluación semanal, que marcaba un designio de política que nadie sabe de dónde sale, o por lo menos no se le ha dicho a nadie, entonces por eso nosotros hablamos de que no hay transparencia, o que por el contrario, se están haciendo cosas que son exactamente en sentido contrario a lo que se está diciendo. Y entonces dice que se desea bajar del Banco Central, que la moneda dominicana estaba sobrevaluada. Lo que Y significa. ahora usted mismo dice, presidente, que había gente en la Junta Monetaria que quería una devaluación brusca. Entonces, mire, presidente, si eso no se maneja con un criterio de seriedad, lo primero que va a pasar es que la nerviosidad que existe con relación a ese asunto se va a profundizar. Y entonces van a concurrir al mercado a buscar dólares los que lo necesitan y los que están nerviosos. Y ya hemos explicado aquí cuál es la lógica del nerviosismo y se lo aplicábamos a otros ejemplos. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Muy bien, para cerrar el tema del dólar, porque de eso vamos a hablar con Mario Viñas extensamente mañana. Queremos reiterar nuestra posición, nuestra apreciación de lo que se ha montado, el aparato que se ha montado. Es una economía de expoliación entregada a la inversión extranjera para que se lleven lo que quieran, sin control de nadie, violando el Banco Central su propia ley orgánica, la Constitución de la República. Y entonces los dólares para proveer a esa sangría se van a obtener por vía del endeudamiento del Estado Dominicano. Y esos dólares los vamos a pagar nosotros en impuestos, los contribuyentes, todos nosotros los dominicanos. Ese es el modelo. Y vamos a estar claros. Vamos entonces a pasar a otro tema. Temas internacionales. La deuda del gobierno de los Estados Unidos, una pequeña deuda que tiene. Este es un que dato va- interesante, porque yo tenía una fuente que consultaba casi semanalmente, que era aquella del reloj de la deuda, que correspondía a una instalación que estaba en Times Square, en Nueva York. Ahí en el triangulito. Allá arriba, todo lo que pasaba, pero pocos miraban hacia arriba, ¿no? Para ver por dónde andaba la deuda del gobierno de su país. Ya eso como que no le molestaba a nadie. Entonces, yo noté que de la semana anterior a esta, los datos de esa ventana en el Internet se habían reducido en 10 billones de dólares. Y yo dije, esto no me luce bien. Entonces seguí buscando en otras fuentes de la información y conseguí esta otra que es una información más detallada e incluso está diariamente, ¿no? Entonces busqué en el último mes
Y fíjense cuál es la situación al día 14. Mire cómo pasó de 5.931 a 5.945. O sea que subió. Y tiene que subir. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Bush está gastando el dinero que no tiene. Recuerden que él se comprometió durante su campaña que los excedentes presupuestarios, o sea, lo que el gobierno aparentemente, según él, cobra de más, debe devolvérsela a los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Bueno, de acuerdo a la filosofía impositiva de los Estados Unidos, que nosotros creemos justa, y que recoge la legislación norteamericana, debe contribuir el que más tiene. Y allá hay gente que tiene mucho, pero muchísimo dinero, mucho más del que debería tener, a mi juicio. Pero ¿qué resulta? Que a esa gente que le van a devolver lo que está sobrando. Entonces, la fórmula del señor Bush de que lo justo era que el Estado no se quedara con el dinero de nadie, era realmente devolverle a los ricos lo que, de acuerdo a un criterio de justicia, debería haber sido su contribución al bienestar de la nación a través de las excesivas ganancias que tiene. Bueno, pues él comenzó a devolverle. De paso le devolvía a todo el mundo, aunque sean pequeños pesitos, porque me consta que a todo el mundo le estaban devolviendo. Devolvió todo el superávit del ejercicio del otro año. ¿Qué pasó? Que vino entonces el suceso de los tremendos atentados terroristas del 11 de septiembre. A partir de ahí, la economía, que ya estaba estancada, comenzó a profundizar su estancamiento, hasta declararse una recesión. La situación entonces, por el otro lado, incrementa los gastos porque ahí mismo el presidente de Estados Unidos declara a Estados Unidos en estado de guerra y comienzan entonces a darse contratos para la defensa. Desde luego, contratos bastante increíbles como aquellos aviones. ¿En qué plazo que van a entregar los nuevos modelos? Bueno, está para 4 años, en menos de 4 años. Entonces uno se preguntaba, entonces quiere decir que dentro de 4 años todavía vamos a estar peleando, porque si es para enfrentar la agresión, se supone que deberían estarlo entregando en 2 o 3 meses. Están en línea de producción en esas grandes industrias. Imposible. Entonces, ¿cómo es posible entonces que nos vengan a entregar dentro de 4 años un nuevo modelo? Entonces, ¿para librar una guerra con quién? Bueno, pero esos son de los contratos que se han estado dando, ¿verdad? Bueno, eso, desde luego, todavía nos está reflejando aquí en esto. ¿Qué está pasando? Que ahora mismo el presidente Bush, y se lo hemos señalado desde aquí, de esta modesta tribuna, está embarcado en un enfrentamiento con el eje, ¿cómo le llamó él? El eje del terrorismo. Sí, el eje del terror. El eje del terror. Léete ahora los titulares que tenemos en el frente de guerra al terrorismo. Estados Unidos se va quedando solo. Eso viene desde el Caribe de la semana pasada, sí, que es un excelente reportaje que resume toda la situación difícil en que se ha colocado el gobierno de los Estados Unidos con este enunciado. ¿Por qué? Porque hasta Gran Bretaña está retrocediendo. Aquí está. Estados Unidos se va quedando solo. Velo ahí, solito. Dice, gobiernos de Europa rechazan ataque militar contra Irak. Desde todo punto de vista ya hay diseñada una política y una decisión prácticamente tomada para agredir a Irak. Que ya está anunciada, lo que pasa es que han ido matizando la cosa, pero sigue leyendo. Respaldado. Esa es la apreciación que él da en un discurso que pronuncia en el Council on Foreign Relations. Sí. Pero lo que no dice la crónica periodística es que el señor Richard, alias Dick Cheney, es miembro distinguido del Council on Foreign Relations, como lo es la mayor parte del gabinete del señor Bush. Pero ahí mismo dice que Europa hace advertencia sutil a Estados Unidos sobre Irak y dice que no se va a montar en ese carro. Esos son ya crónicas de la propia prensa norteamericana tomadas de CNN, ¿no?
Correcto. Y sigue leyendo porque Y dice que la cobertura de la guerra toma un giro negativo. ese es otro detalle interesante. Pero Este se refiere- geográficamente se sale de Europa. Y No, va más allá. pero esto se refiere, esto se refiere a la tónica de la participación de la prensa que hemos Que estado hemos estado señalando. señalando, que la prensa ya se siente cansada y molesta con el rol que le han asignado en la cobertura de una guerra, de la cual ahora comienzan a descubrir cosas que le habían ocultado. Y ahora la prensa anda escarbando retrospectivamente, es decir, hacia atrás, sobre noticias en las cuales el Pentágono dijo lo que quiso y ahora la prensa va e investiga y descubre que no era así, sino que probablemente era todo lo contrario. Entonces, ahora la prensa de Estados Unidos comienza a sentirse mal del rol que admitió, que asumió porque lo admitió. Se lo asignaron y ellas aceptaron jugar un papel casi de eco, ¿verdad? Se podía decir. Pero ya están descubriendo que han hecho un flaco servicio a su misión fundamental de informar la verdad, tal y como lo exige la ética periodística. Y lo exige también el funcionamiento de una sociedad democrática. En alguna medida ellos también han sido defraudados. Y más adelante dice, saliéndose ya de Europa, que Yemen y Siria advierten a los Estados Unidos. Yemen es un gran aliado de los Estados Unidos también. Como lo es Arabia Saudita. Como lo es Arabia Saudita. Y Siria, después de que murió el padre de quien hoy es el presidente de Siria, Jafar Assad, entonces ha tenido un acercamiento más con los Estados Unidos, pero los Estados Unidos está en este momento defraudando ese acercamiento y está en una posición que está comprometiendo la seguridad de esos dos países. Yemen, de hecho, tiene preso más de 200 sospechosos de lo que es el Al-Qaeda y los talibanes en Yemen, entre ellos a 8 sospechosos directos de lo que pusieron la bomba al crucero de los Estados Unidos en el puerto de Adén, la capital de Yemen. Entonces, ellos están preguntándose que si sus acciones están siendo apoyadas por los Estados Unidos o no, y qué es lo que los Estados Unidos va a decidir por fin con la cuestión de la... O si está mostrando algún aprecio y de lo que ellos reconocimiento están a las realizando. cosas que han hecho en Correcto. solidaridad a los Estados Unidos, porque es que los Estados Unidos le dan pasado por arriba a todo. a todo el mundo. Déjame ver esta. Es una situación. Ahora, ¿cuál es la trampa que a nuestro juicio está llevando esta política, tanto al mismo presidente Bush como a los Estados Unidos? A Bush, porque él se siente que el rol de comandante en jefe, como lo dice una crónica aquí y unas encuestas, le ha convenido, y eso lo habíamos recogido acá. Políticamente, el pueblo norteamericano, que a quien él periódicamente asusta con una serie de anuncios tremendistas, que esperan un otro ataque y tal, y todo el mundo se mete en miedo y él asume entonces su rol. Pero yo voy a defender, entonces sale por ahí con una actitud bélica, ¿verdad? Y entonces eso levanta su posición en términos de encuesta y de apoyo y de popularidad con el pueblo norteamericano. Pero le decíamos, presidente, con esa táctica política que le está dando resultados, usted está enterrando las bases de la economía. Y el resultado va a ser que usted no va a lograr que la economía se normalice en un ambiente en que todo el mundo está asustado. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado último de ese proceso? Bueno, que la economía no repuntar. El momento en que se va a reflejar políticamente en contra de usted, y ese fue exactamente el proceso por el cual pasó su padre, que cuando terminó la tormenta del desierto tenía un índice de popularidad semejante al que él tiene ahora, y cuando fue a elecciones la perdió frente a Bill Clinton, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la otra parte que yo le quería decir al presidente Bush? Ahora que él se ha puesto de frente, porque todavía dice aquí, el último titular, que Washington inmutable ante críticas de Europa. O sea, él está haciendo caso omiso, diciendo, no, pues, incluso tuvo hasta unas frases un poquito imprudentes, diciendo que había aliados que se habían cansado en el camino. Eso es una apreciación muy insultante, ¿verdad?, para
aliados que han sido muy solidarios con los Estados Unidos, incluyendo a Gran Bretaña. O nos vamos a olvidar que Tony Blair estaba allí en la sesión del Congreso donde habló el presidente Bush. Y delante de él habló a título unilateral de los Estados Unidos y le pasó por encima a OTAN, le pasó por encima al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde está sentado Gran Bretaña, ¿verdad? Sí. Entonces, su principal aliado, que se llama Gran Bretaña, también lo ha desconsiderado. Y ya Gran Bretaña se ha expresado, fue el de Francia, el de Alemania, el ruso, y ahora también Arabia Saudita tiene problemas, Yemen ahora. Entonces, ¿qué sucede? Él viaja ahora para el Japón, pero no la tiene toda clara, con una economía que es subsidiaria de la economía de los Estados Unidos. La crisis de la economía japonesa es resultado del estancamiento que trae la demanda, la capacidad de compra de la economía norteamericana. Entonces, si Estados Unidos quiere librar una guerra con Irak, ¿quién la va a pagar después que vimos cómo está la deuda del gobierno de los Estados Unidos aumentando a 5 trillones, casi pegado en 6 trillones? Esta es la situación en que está el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos estaba en una situación semejante cuando libró la guerra del tormenta del desierto. Pero esa factura la recogieron los aliados. Los japoneses sobre todo. Japón, Arabia Saudita, Kuwait. Estados Unidos está enajenándose en este momento con esta política. Incluyendo Irán. Incluyendo a Irán. Entonces, yo le pregunto al señor Bush, señor Bush, ¿y quién va a pagar la factura de la próxima guerra? Porque Estados Unidos no la puede pagar. Y si vamos a ser un poco crudos, la guerra del tormento del desierto hizo que Estados Unidos actuara como un mercenario a quien le pagan para librar una situación de violencia. Así fue. Estados Unidos puso todo su aparato militar, sus aliados recogieron la cuenta y en el periodo de la guerra, en medio de una situación deficitaria permanente, crónica, de la balanza de pago de Estados Unidos, solamente en ese periodo resultó positiva a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ingresaron los aportes de sus aliados con la guerra. Entonces, ahora que está enajenándose el apoyo de sus aliados y quiere una guerra, una confrontación con Irak, presidente Bush, ¿y quién va a recoger la cuenta? ¿A quién va a recurrir? Yo quisiera saber, ¿verdad? Las condiciones financieras de Japón no le permiten desembolsar 3.5 trillones de dólares que desembolsó. Tenemos una información que dar sobre los avances y progresos de esta cadena de comunicación que se llama Teleradio América. El motivo de esta comunicación es el de informarles que a partir del martes 19 de febrero, mañana, del presente año, la señal de multimedia será captada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Tamboril, Navarrete, Licey y demás zonas periféricas a través de las dos principales operadoras de cable, Visadón y Supercable, en el canal 45. Este paso es el primero para llevar nuestra señal de televisión a las ciudades más importantes del territorio nacional. Multimedio Teleradio América, 12 medios simultáneos difundiendo una programación líder en comentarios. Firmado Enrique Grullón, gerente técnico. Bien, vamos a pasar al próximo tema de la agenda del presidente Bush en su viaje a Japón. Ecología planetaria. Cambio en la política de Kioto. El señor Bush se pronunció de acuerdo a que el crecimiento económico primero era prioritario sobre la ecología. Acuérdense que Estados Unidos es el único país que no ha firmado ninguno de los acuerdos de biodiversidad, ni los de Brasil, ni los de Kioto. Ninguno, ¿eh? Entonces Estados Unidos, que es el país que más aporta al deterioro, precisamente las condiciones de la capa de ozono, con los gases, con la contaminación que despide toda su economía. La industria, por otro lado, son las concentraciones urbanas, con la gran emisión de gases de los vehículos, etc. Entonces, Estados Unidos está obligado
a tomar medidas y enfrentar el problema. ¿Qué hace el presidente Bush? Que se va entonces, en lugar de acogerse a lo que es ya el consenso de todos, excepto Estados Unidos, y dice que no, que ahora hay que cambiar esas reglas, y se lleva una propuesta. ¿Y usted sabe lo que dice? Ecología primero, no, economía primero, ecología después. Entonces está planteando que hay que desproteger las zonas protegidas que estaba detrás de la explotación de esas áreas de Alaska. Y ahora precisamente eso quiere hacer el gobierno. Casualmente, todo el gobierno donde él está. Y donde se recogieron muchas recomendaciones de su política que fueron hechas nada menos que por la Enron. Pero ¿qué pasa? Que la Enron resultó un cohete que le explotó en las manos. En la cara. Aquí le llaman follón, ¿no? A esas cosas. Exactamente. Entonces, ese es el lío que hay ahora mismo incubándose en la sociedad de los Estados Unidos. Ahí hay un enorme problema y es la confrontación de los intereses petroleros con los intereses del pueblo norteamericano. Esos intereses petroleros les interesa que el petróleo suba, pero a la economía de los norteamericanos no les puede convenir eso. Y han perdido un aliado valioso en esto, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, ya lo hemos dicho, fue un elemento de moderación en las decisiones de la OPEP como aliado del mundo occidental, no solamente de Estados Unidos, porque favorecía a todo el mundo occidental cuando con su política de producción, que generalmente se iba por encima de las cuotas que se le asignaban, ayudaba a que el precio del petróleo bajara. Pero hay sectores en la economía de los Estados Unidos, que ya lo hemos retratado aquí, que hay un conflicto estructural en la economía de Estados Unidos. La confrontación entre el sector industrial de Estados Unidos y Wall Street es más que evidente. Mientras a Wall Street le conviene un dólar sobrevaluado, eso encarece la producción de Estados Unidos de tal manera que la saca de mercado en el propio territorio norteamericano. Tiene posibilidad de exportar, no puede competir con nadie en ninguna parte con un dólar sobrevaluado. Mientras otros países, como ha sido una táctica reconocida económicamente hablando del Japón, ha estado subvaluando su moneda para lograr abaratar sus productos y penetrar todos los mercados. Así es que el Japón ha penetrado todos los mercados del mundo, subvaluando su moneda. Entonces, esa es la situación en la que existe en este momento contradicción en los Estados Unidos, y ahora más aún con el caso que ya hemos señalado, porque obviamente si se va a una sobrevaluación del petróleo, la escasa dinámica que tiene la economía norteamericana definitivamente se va a perder. Y además ya veremos qué cara van a poner los contribuyentes norteamericanos o sencillamente los ciudadanos cuando tengan que ir a las estaciones de gasolina a pagar una gasolina excesivamente alta en precio, porque esa sea la política de su gobierno. Vamos a ver a dónde va a ir a parar la popularidad. Para eso es la nueva guerra del Golfo. Para llevarla a 50 dólares. Exactamente. Sí, pero ¿tú crees que el gobierno Bush y sus pretensiones de reelección sobreviven ese precio? Bueno, por lo menos ahí tiene una justificación tremenda a los ojos del pueblo norteamericano. Yo creo que el pueblo norteamericano no lo va a entender así, porque como pasó y analizó en un artículo que me pareció excelente de Graciela Azcárate sobre la clase media argentina, le mandé anoche en email donde yo le decía, me parece que este excelente artículo suyo retrata la idiosincrasia de la clase media latinoamericana, y yo me atrevería a decir que también en parte a buena parte de la clase media norteamericana. Pero de todos modos, vamos a ver qué pasa. Yo creo que se nos terminó el tiempo por el día de hoy, de modo que tenemos que despedirnos y volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallá Nanita y Roger Ogando.